Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar. Junto a aguas tranquilas Él me llevará. Renueva mi alma, su paz me dará. Aunque camine en valle de sombra y de dolor, no temeré en la noche, tú cuidas mi corazón. Qué bien, ¿verdad? Estar en la presencia de Dios. Yo hubiera quedado hasta las 8 adorando al Señor. Hay momentos en que te quedarías ahí y ya no te moverías, ¿verdad? Porque, como dice la canción, no hay lugar más grande ni más perfecto que estar en la presencia del Señor. Amén. Bueno, estamos en casi ya en Navidad, ¿verdad? Estamos ya tocando, están los pavos corriendo, están los pavos con un miedo por ahí corriendo porque no saben que viene Navidad. Y los pavos corren por ahí. Pero corren de miedo, porque nadie los coge. ¿Sabéis una cosa? Jesús ama la sencillez. Jesús ama la sencillez. Y hay dos cosas que ama Jesús, la humildad y la sinceridad. Y necesitamos parecernos al Maestro. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y Jesús dijo que le imitemos, dice que nos parezcamos a Él. Entonces es necesario que menguemos en esta área, porque lo que más nos debilita es nuestro yo, el querer hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Cuando hacemos lo que yo quiero, estamos desobedeciendo muchas veces al Señor. Por eso es necesario ser humilde para considerar siempre lo que Él nos dice. Y muchas veces lo que Él nos dice nos va a doler, porque seguir al Señor no es fácil. Y si el camino es angosto, la puerta es estrecha, quiere decir que habrá momentos en que nos va a doler el obedecer al Señor. Pero bueno, Pablo comparó a los cristianos como un ejército. Y cuando un soldado, un capitán o un sargento o un teniente le da una orden, pues tiene que cuadrarse, tiene que cumplirla, ¿verdad? Entonces, como creyentes, nosotros deberíamos de cuadrarnos delante del Rey de Reyes y obedecer muchas veces a pesar de que no nos gusta, ¿verdad? Dice que nadie que es tomado como soldado se enrola en los negocios de la vida, sino que tiene que servir al Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender a servir al Señor. La humildad proviene de una palabra que se llama humus, que es una palabra latina, humus, que significa fértil. Fíjate, la palabra humildad significa fértil. Cuando tú eres humilde, eres una tierra fértil donde Dios puede sembrar su palabra y va a dar fruto, ¿eh? Por eso, qué curioso, ¿verdad? Humildad, y significa la palabra fértil. La humildad es justo lo contrario de la soberbia, pero también lo contrario a la modestia. O sea que humildad es lo contrario a soberbia, pero no significa que tenga uno que ser modesto. La palabra modesto es como acomplejado, ¿verdad? No, humildad no es acomplejamiento. Humildad no es que tú estás acomplejado, que tú eres así una persona tímida. No, eso no tiene nada que ver la timidez con la humildad, ¿eh? Timidez es otra cosa. Y Pablo le dijo a Timoteo: no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio, ¿verdad? O sea que la humildad es verte a ti mismo al mismo nivel que los demás, ni por debajo, ni por supuesto por encima. Humildad es verte siempre a un nivel en lo cual tú no resaltas, porque muchas veces la soberbia o la altivez es cuando tú quieres levantar la cabeza por encima de los demás, y eso no sirve, no vale, ¿eh? Nos tenemos que ver siempre
a ese mismo nivel, ni por debajo ni por encima. Las personas humildes escuchan al otro. Aquí vamos a dar unos consejitos para que podamos ver si podemos ir aprendiendo estas cosas. Las personas humildes escuchan al otro, lo respetan, no imponen su criterio y no tienen problema en reconocer que se han equivocado. La persona humilde, si se equivoca, lo reconoce. Lo siento, me he equivocado, perdóname. Son palabras que tienen que salir de nuestros labios, porque la palabra que rompe el orgullo, la palabra más fuerte que rompe el orgullo es perdóname, perdóname, me he equivocado, ¿verdad? Ese rompe el orgullo porque, y ¿sabes una cosa? Deja sin armas a la persona que está a tu lado. Pero a veces nos cuesta pedir perdón, ¿verdad? Pero tampoco las personas humildes escuchan al otro, lo respetan, no imponen su criterio y no tienen problema en reconocer que se han equivocado. Pero tampoco se vanaglorian de sus éxitos, no presumen de ellos, aunque sí se les reconoce. Se les reconoce, se les dice, lo has hecho muy bien, pero no se vanaglorian, no entran en vanagloria, ¿verdad? Eso es muy malo eso, entrar en vanagloria cuando uno ha hecho algo. Dice el Señor dice, cuando hayas acabado de hacer algo, di siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer es lo que he hecho, ¿verdad? Mateo 10:16, Mateo 10, Evangelio de San Mateo, capítulo 10, verso 16. Aquí el Señor dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. La palabra sencillo también se puede interpretar como humilde, sencillos, humildad. La sencillez es una forma de humildad. Alguien que no sobresale, que respeta la autoridad, que su carácter y su tono es de bendición, no se las da de sábelo todo. Cuando una persona es sábelo todo, que quiere saberlo todo, al final se vuelve una persona repelente. No te acercas, porque no puedes hablar con esas personas, porque lo saben todo, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que aprender de todos, porque de todos podemos aprender algo, de todos, ¿verdad? Yo puedo aprender de Ramón cosas, o de José, José, Ramón, ¿es José? José Ramón. Todos tenemos cosas que podemos enseñar a otro, ¿verdad? Entonces cuando uno se cree que lo sabe todo, malo, porque de todos podemos aprender algo. Mateo 11:29, Mateo 11:29, dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ves? El Señor dice que aprendamos de Él, que aprendamos de Jesús. Tiene que ser nuestro maestro, no hay otro. El maestro es Jesús, por eso tenemos que aprender constantemente a través de la Escritura. Aprender a ser tú mismo, tenemos que aprender a ser nosotros mismos. Estamos tan influenciados por lo que otros dicen, de tanta ciencia y de tanta comunicación del exterior, que nos cuesta encontrarnos con nosotros mismos. Tenemos que ser nosotros, porque muchas veces estamos influenciados por el qué dirán, por el qué dice aquel, por el qué dice al otro, y tú tienes que aprender a encontrarte, porque no hay nadie como cada uno de nosotros, somos únicos. Nuestras huellas dactilares son únicas, el iris de nuestros ojos es único, nuestro ADN es único, Dios nos ha hecho únicos. Entonces, ¿por qué queremos parecernos a los demás? Tenemos que aprender a ser nosotros, porque si no eres tú, ya no eres nadie. Si no eres tú, no eres nadie. A veces queremos parecernos a aquel artista, queremos parecernos a aquel deportista, aquella persona que parece que destaca, y hoy todo el mundo levanta ídolos, ¿verdad? Pero tenemos que ser nosotros mismos, en Cristo Jesús. Él nos ama tal como somos. Vivimos en un mundo donde pensamos que lo merecemos todo y no somos agradecidos. La Escritura dice que seamos agradecidos. Amén.
Tenemos que ser sensibles por las cosas que nos rodean y por las que el Señor nos está dando continuamente. Vamos a Colosenses 3:15, libro de Colosenses 3:15. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed, ¿cómo tenemos que ser? Agradecidos, agradecidos. La palabra, qué palabra más bonita, ¿verdad? Gracias, gracias. Y a veces se nos escapan esas palabras. Las personas sencillas no son hipócritas. La doblez, la apariencia, es un síntoma de orgullo y de envidia. La gente sencilla se hace a todos. No hay exclusivos en su manera de ser. Son capaces de disfrutar de las cosas pequeñas y no necesitan muchos lujos para ser feliz. El apóstol Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, cuando tengo y cuando no tengo. O sea que tenemos que aprender a ser, pues eso, al fin y al cabo, si tienes 1 millón de euros en la cartilla, tampoco te vas a comer 3 pavos de golpe. Harás 3 comidas y irás al lavabo igual. No, es que es tontería. Al final, la Escritura dice: no me des mucho, no vaya que me olvide de ti. Y no me des poco, no vaya que robe y niegue tu nombre, ¿verdad? O sea, manténme del pan necesario, que no me falte, ¿verdad? Que no falte. Y el Señor no te ha prometido lujos ni riquezas, pero sí que te ha prometido que no te va a faltar. Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Aquí el apóstol Pablo lo dice: no lo digo porque tenga escasez. Él no tenía escasez. Pues he aprendido a contentarme, a contentarme cualquiera que sea mi situación. A contentarme cualquiera que sea mi situación. La gente sencilla está dispuesta a aprender. No lo saben todo, sacan sabiduría de cualquier enseñanza. La persona sencilla trata por igual al pobre que al rico. La persona sencilla trata igual al rico que al pobre. Porque si trata de diferente manera al rico, al que te cae bien, al que parece que tiene más influencia, y dejas de lado al pobre, al final eres un hipócrita, haces diferencias. Por eso tenemos que aprender a tratar a todos por igual. Porque el Señor trataba por igual a todos. Él dice, bueno, lo juzgaban porque se juntaba con los pecadores, se juntaba con los borrachos, se juntaba con los cobradores de impuestos, se juntaba con lo más bajo. Y le dijeron comilón y bebedor. Pero él sabía juntarse con ellos, pero no compartía el pecado con ellos. Eso es muy importante. Nosotros podemos sentarnos en una mesa con los pecadores si hace falta, con la gente de la calle, pero no compartir el pecado que ellos puedan, porque son personas que ellos no entienden, no comprenden. Entonces, nosotros tenemos que ser ejemplo. Dice el libro de Jeremías: conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿verdad? Ahora en estas fiestas, pues quizás pues nos invitan, vamos a estar con familias que a lo mejor no son creyentes y va a salir el tema. No discutáis, no entréis en discusión en la mesa por Navidad, que si estás en la iglesia, que si ahí te quitan el dinero, que si te comen el coco. No entres en discusión, no entres en discusión. Mantente humilde, y recibe las bofetadas. Si hay bofetadas, tú recíbelas, porque a veces las bofetadas pues hay que recibirlas, pero si empezamos a discutir, al final vamos a salir peleados todos. Me acuerdo de la familia siempre cuando íbamos a... ¿Monse, te acuerdas cuando íbamos a Reus? Madre mía. Íbamos por la Navidad y la familia, unas peleas. Empezaban a hablar de política, empezaban a hablar de religión, empezaban a hablar de todo, pero luego se liaba una patatera allí. Madre mía. Pero hay que aprender a callar. Hay que aprender a callar, ¿verdad? No te metas ahí, porque si eres de aquellos que te gusta meter cizaña, entonces disfrutas, pero tienes que aprender a ser calmado, Humilde, sencillo. Necesitamos ser sencillos como buenos creyentes, porque esto nos va a llevar a estar en el lugar que Dios quiere para nosotros.
Amaremos nuestro ministerio, amaremos nuestro trabajo y lo haremos con excelencia, dando lo mejor al Señor. Amén. Jesús dijo que el que quiera ser grande, ¿cómo tiene que ser? Más pequeño. El que quiera ser grande tendrá que ser siervo de su hermano. Amaremos nuestro ministerio. Jesús dijo, exacto. Jesús dijo que el que quiera ser grande, hágase pequeño. O sea, eso significa servir, ser agradecido, saber decir perdóname, saber decir gracias, porque las cosas pequeñas bien hechas, las cosas pequeñitas, nos llevarán a las grandes. Pero si las pequeñas las desechamos, no nos van a llevar a las grandes. Las cosas pequeñas, por eso tenemos que aprender a estar por los detalles. Hay detalles que son importantes. Quizás para ti los detalles no tienen importancia, pero los detalles son importantes, ¿verdad? En un momento determinado una palabra tiene mucho poder. Decirle un te quiero a la persona que está a tu lado, decirle te necesito, gracias, perdóname si te he ofendido. Hay cosas que cambian el ambiente rápidamente en nosotros, ¿verdad? Nos hacen ser diferentes. Eso es muy importante. Cuando un niño, por ejemplo, te hace un dibujo, para ti quizá dices, qué mal hecho está el dibujo. Pero qué importante es para el niño, ¿verdad? Porque ha dibujado una casita, te ha dibujado, qué feo, dos monigotes con dos manos así secas. Pero para él qué importante es, ¿verdad? Lo coge y dice, ay, qué bonito y qué bien. Y lo cuelgas en la pared y el niño está súper contento, porque para él es importante. Por eso Jesús dijo, aprender a ser como niños, ¿verdad? Aprender a ser como niños, dándole importancia a las cosas pequeñas. Ser sencillo nos ayudará a ver nuestros límites y pedir ayuda cuando sea necesario. Hay a veces momentos en los cuales uno necesita ayuda. Ayúdame a orar por mí, ayúdame. Este mes voy fatal, por favor. Si puedes echarme un cable. Pues a veces hay que hacerlo. A veces hay que hacerlo. Y eso no es orgullo. Uno rompe el orgullo cuando uno es humilde y pide ayuda, ¿verdad? Porque a veces pensamos, ¿y qué va a decir el pastor si le pide ayuda? Va a pensar que no tengo fe. Y te digo eso porque a mí me ha pasado. No es porque yo he vivido, o sea, ya llevo 40 y tantos años en el ministerio y he pasado por muchos momentos difíciles. Pero bueno, te pones, buscas al Señor y no sé, algo pasa. Alguien viene, alguien te echa un cable, alguien trae algo, ¿eh? Dios es bueno. Siempre de una manera o de otra el Señor siempre abre puertas. Mira, la gente sencilla está dispuesta a aprender. No lo saben todo. Sacan sabiduría de cualquier enseñanza. De cualquier enseñanza sacan sabiduría. La persona sencilla trata igual al rico o al pobre. Hemos dicho, ¿verdad? No hagas diferencias con nadie. Santiago lo decía. Dice, si viene un pobre y lo sentáis en el último sitio y viene un rico y lo sentáis delante, no estáis haciendo diferencia, ¿verdad? Si viene un político, eso lo hemos vivido en muchas iglesias. Venía el político de turno a pedir los votos y lo sentaban delante y le hacían honores y reverencias, ¿verdad? Por 4 votos que estaban pidiendo. Claro, yo estaba en una iglesia que era bastante grande. Allí venía el alcalde a veces, allí venían los políticos, los concejales a pedir los votos. Pero el pastor era muy astuto. Venía el de Convergencia y Unión, le hacía la ola. Venía el del socialista, le hacía la ola. Venía el otro, le hacía la ola. O sea que es igual. Él no tenía diferencia en el sentido de decir que buscaba ver todo lo que pudiera arañar para la iglesia, lo arañaba para la iglesia. Era sabio, hay que ser sabio en estos momentos, ¿verdad? Pero me refiero que tenemos que aprender a tratar a todos por igual. Jesús conocía que estando en la condición de hombre,
necesitaba la ayuda continua de su Padre Celestial. Vamos a verlo en Marcos 6:46. Marcos 6:46. ¿Ves? Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él sabía que necesitaba la ayuda de su Padre. Por eso oraba, por eso buscaba, por eso arañaba, por eso clamaba. Y si nosotros no somos menos, no deberíamos de ser menos, necesitamos la ayuda del Señor siempre, ¿verdad? Jesús se levantaba muy temprano, antes de que saliera el sol, ya estaba Él orando, buscando la voluntad de su Padre. Porque Él decía, yo no hago nada que no me muestre, que no haga mi Padre. Lo que veo hacer en mi Padre es lo que yo hago. O sea que seguramente Él tenía la revelación. Hoy va a venir hoy te vas a encontrar con un cojo, hoy te vas a encontrar con un leproso, hoy te va a salir al encuentro un ciego. Porque Él no hacía las cosas por hacerlas. El Padre le mostraba, sánalo, y Jesús sanaba a aquel que el Padre le mostraba. Marcos 6:46 dice, y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. A veces, ¿ves? Aquí hubo una gran victoria, y muchos cuando viene la victoria se olvidan. Pero aquí dice, y después que lo hubo despedido, no se fue a recoger los laureles, sino que fue a orar nuevamente. Qué importante, qué enseñanza más bonita hay aquí, ¿verdad? La felicidad es ausencia de culpa. La felicidad es paz en tu corazón y sencillez en nuestra manera de ser. Eso es verdadera felicidad. Ausencia de culpa. Que tú te sientas con paz en tu corazón. Eso es felicidad. La felicidad no viene por tener mucho o tener poco. La felicidad viene por tener paz en tu corazón. Por encontrarte a ti mismo y saber que el Señor está en ti. Las personas humildes caminan en seguridad, pero no imponen sus ideas. Las personas humildes caminan, son seguros en sí mismos, pero no imponen sus ideas. Uno de los más grandes científicos, Einstein, era judío por cierto, dijo, nunca he conocido a una persona tan ignorante que no tenga nada que enseñarme. Nunca he conocido a una persona tan ignorante que no tenga nada que enseñarme. Y era uno de los científicos más grandes que hemos tenido, ¿verdad? Tenemos que aprender a resaltar las cualidades de los demás y a decírselas personalmente. Tenemos que resaltar las cualidades de las personas, ¿por qué no? Hay que resaltarlas. Eso es como algo que lo has hecho bien, pues lo has hecho bien. Honra al que honra, ¿verdad? No pasa nada. Ahora, el problema lo tiene la otra persona si se vanagloria. Tú le has dicho, qué bien lo has hecho. Pero no por eso tienes que vanagloriarte, sino que aprender a darle toda la gloria luego al Señor. Pues no ha sido por mí, ha sido el Señor. Ha sido por Él. Tenemos que aprender a reconocer nuestros errores, porque cuando tú aprendes a reconocer tus errores, los volverás a evitar, los evitas. Si cometes un error, reconoce que has errado y de esta manera no volverás a cometerlo. Pero si no lo reconoces, entras en ese orgullo, no, yo lo he hecho bien. Al final luego volverás de nuevo a cometer los mismos errores. Eso es muy bueno. Tenemos que aprender a reconocer nuestros errores. Una de las palabras que más humildes nos hacen, lo he dicho al principio, es perdóname. Esta simple palabra acaba con nuestro orgullo. La palabra perdóname acaba con nuestro orgullo. Y a veces somos muy orgullosos, nos creemos más que los demás. No somos más que los demás. Pedir ayuda a los demás cuando la necesitamos es una muestra de humildad. Tenemos que aprender cuáles son nuestras limitaciones. Cada uno sirve para una cosa. Uno no sirve para una cosa, pues tienen que buscar ayuda, ¿verdad? No todos somos panaderos, no todos somos zapateros, no todos somos carpinteros, no todos somos electricistas, no todos somos pintores. Y cuando necesitas algo que tú no sabes, tienes que buscar a alguien que sepa
para que te ayude, ¿verdad? Todos no hacemos lo mismo. Hay gente que los pone a cantar y son gallos. Todos nos sirven para cantar. Mira, yo porque al final la Baiba tiene mucha voz y me tapa. Pero me refiero que todos no servimos para lo mismo, ¿verdad? Entonces uno tiene que reconocer sus límites y saber que en el cuerpo pues nos ayudamos mutuamente y cada uno sirve para lo que sirve. Eso es muy bueno. Escucha y respeta las opiniones de los demás. Escucha y respeta las opiniones de los demás porque eso te engrandece a ti y honra a los demás. Tienes que aprender a escuchar a los demás. Una de las cualidades más grandes que un hombre tiene que tener, o una mujer, es aprender a escuchar. Dice, cuando vengas a la casa del Señor, ven más para escuchar, para oír, que no para hablar. Es importante porque se aprende más escuchando que no hablando. Se aprende más escuchando que no hablando. Tienes que aprender a reconocer la mano de Dios en todas tus acciones y nunca digas, esto fue por mi esfuerzo, por mi inteligencia. Dale siempre la gloria y la alabanza al Señor. Esto no ha sido por tu esfuerzo, esto ha sido porque el Señor ha querido. Y ya está. Amén. El Señor, si esta iglesia está en pie, pues ha sido porque el Señor quiere que esté en pie. Porque cuántas iglesias abren y ya llevamos 10 años. Yo creo que 10 años ya el Señor ha hecho grandes cosas en nosotros. Hemos predicado mucho el Evangelio, muchas almas se han salvado, unos han marchado, otros han venido. Bueno, ahí estamos. Tenemos que seguir. La iglesia es una casa de puertas abiertas, pero tenemos que seguir adelante. Amén. No seas el centro de atención. No intentes llamar la atención hacia ti mismo. Intenta siempre pasar desapercibido, pero muéstrate amable para con todos. No seas el centro de atención. No intentes llamar la atención hacia ti mismo. Intenta pasar desapercibido, pero tienes que aprender a mostrarte amable para con todo. Y otra cosa, no intentes controlarlo todo, porque siempre habrán cosas que se nos van a escapar de nuestras manos. No intentes ser el general, el general que todo lo controla. Decir que todo está todo a tu gusto, no. Habrán cosas que no estarán a tu gusto. ¿Amén? Pero hay cosas en nuestra vida que no podemos cambiarlas. Tú no puedes cambiar según qué cosa. A ti te gustaría que las cosas fueran así, porque te las han enseñado así. Y luego hablas con los jóvenes y los jóvenes te dicen, no, es así, no, tiene que ser así. Y viene esa, ¿verdad? Entre generaciones siempre ha habido que los niños saben más que los papás. Pero los niños tienen que aprender que los papás ya han recorrido ya mucho recorrido, han hecho mucho camino. Y aunque no sepan de informática, saben de otras cosas. Saben de la vida, ¿verdad? ¿Tú te crees que porque sabes 4 números y 4 cosas de informática eres más listo que tu padre o tu madre? Pero ni hablar. Vas a meter el pie muchas veces en sitio equivocado si no escuchas el consejo de tu papá y el consejo de tu mamá. Por eso necesitamos los mayores. Cuando uno tiene ya una cierta edad, dice, si yo supiera lo que sé ahora, cuando yo tenía 15 años, ¿verdad? Mi vida hubiera cambiado mucho. Pero es que uno tiene que pasar por esas etapas. Uno aprende por la experiencia, por las caídas, por los tropiezos, por romperse la nariz muchas veces, ¿verdad? Y al final uno aprende a base de caídas. Y cuando uno ya parece que ya tiene inteligencia, te llama el Señor y te vas con Él. Es que es así, ¿verdad? Pero los jóvenes tienen que aprender a escuchar a los mayores. Por eso la palabra nos habla que tenemos que tener reverencia delante de las canas. Dice la palabra, delante de las canas te levantarás. Te levantarás delante de los ancianos, de aquellos que han pasado, que han trabajado, que se han esforzado, que te han ayudado a ser lo que tú eres hoy, ¿verdad? Generación va y generación viene, pero tenemos que ser responsables.
La Iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea que, y estos valores ya no se aprenden en la escuela. Ahora en la escuela ya no dan moralidad, ni bueno, ni te dan detalle de qué tienes que hacer, pero eso hay que enseñarlo en casa. Por eso tenemos que aprender a... Este domingo voy a traer una palabra que creo que va a ser de mucha bendición. Voy a traer una palabra que creo que va a ser de camino, para que no nos salgamos del camino, que podamos estar en ese camino donde Dios quiere que estemos y os dejo así con la duda para que vengáis el domingo. Amén. El Señor os bendiga mucho. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar. Junto a aguas tranquilas Él me llevará. Renueva mi alma, su paz me dará. Aunque camine en valle de sombra y de dolor, no temeré la noche. Tú cuidas mi corazón.